Pasamos ahora a otro estudio el que hicimos en Latinoamérica, porque todos estos estudios que vimos hasta ahora no eran en Latinoamérica, eran en general en Estados Unidos. Eh, bueno, acá para empezar, esta es la clasificación, este estudio, a qué tamaño de proyecto medido en horas hombre se aplicaba. El, El 27% de los proyectos de estos estudios llevaron entre 1.000 y 5.000 horas hombre, y el 13% más de 5.000 horas hombre, con lo cual el 40% eh, son proyectos eh, más de 1.000 horas hombre. Podemos llamarle medianos, grandes, depende. El 7% son proyectos pequeños, de menos de 100 horas hombre. Y el resto se distribuye en el medio, entre 100 y 1.000. Esto es para tener una idea de en qué tamaño de proyectos abarca esto. El tipo de industria, de actividad, como ven, mayoritariamente es una vez más informática. El tipo de industria afecta al resultado del proyecto. Em, Tradicionalmente las industrias informáticas son más laxas en la planificación y son las que incurren en mayores tiempos y mayores costos en sus proyectos. Son típicamente los proyectos que andan peor. En el otro extremo están los proyectos de ingeniería, construcciones, que son los que se planifican más detalladamente y tienen mejores resultados. Bueno, ahora veamos cómo fueron en estos proyectos el tema tiempos. El 32% incurrió entre un 11 y un 20% de tiempos adicionales. Eh, el 30% entre 20 y 21 y 50% de tiempo adicional. Como ven, si sumamos 62% incurrió en más del 10% de tiempos adicionales. Y un 30%, que no es poco, en más de un 20% de tiempos adicionales. Hay un 7% con más de 50%, con lo cual este es un universo importante en donde los proyectos andan mal. Por otro lado, bueno, están los que no andan tan mal. Hay un 4% que terminó en menos del tiempo previsto, 13% en el tiempo previsto, 14% con un 10% adicional. Con lo cual, algo más del 30% anduvieron razonablemente bien. Pero el otro 70% anduvo entre mal y muy mal. Eso avala el título. ¿Por qué fracasan los proyectos? En los costos fue algo parecido. Eh, eh, un poco mejor dan los resultados. Menores costos 6% dentro del presupuesto 27%. eh, Menos del 10% adicional 20%, con lo cual hay 53% que anduvieron razonablemente bien. Pero hay un 47% que anduvieron no tan razonablemente bien. Fíjense, un 9% entre más de un 50% de tiempos adicionales, 14% entre 20 y 50 y 24% entre 10 y 20%. Acá es mucha plata que gastamos, por eso insisto, aplicar las metodologías significa plata. Bueno, y el cumplimiento de alcances vemos em, que no siempre se cumplieron los alcances. Entre el 80 y el 100%
em, podemos decir que más o menos se cumplieron los alcances, es un 45% de los casos. El resto no cumplieron los alcances. El, eh, el 13%, entre 60 y 80%, el 3%, poquitos menos del 60%. Bueno, esto lo que nos indica es que también en Latinoamérica los proyectos andan mal, con las peculiaridades que tienen nuestros proyectos. Bueno, ahora ya sabemos que andan mal. El siguiente paso es ver por qué andan mal. Y de estos estudios también surgen las principales causas de por qué anduvieron mal. Fíjense que la mayoría de los proyectos anduvieron mal por falta de una planificación adecuada. 23%. La importancia de la planificación. Es por eso que decimos, si queremos asegurarnos el éxito de un proyecto, debemos planificar detalladamente el proyecto, invertir lo que haga falta en la planificación del proyecto. Otro clásico es requerimientos incompletos y poco claros. Eso típicamente sucede en informática, pero no exclusivamente en informática. Cuando el cliente nos indica sus requerimientos en forma ambigua y sujeta a interpretaciones. Y esas interpretaciones causan problemas en los proyectos, muchos problemas. Falta de procesos formales para manejar cambios. Bueno, los cambios son necesarios en todo proyecto, tienen distintas circunstancias, distintas motivaciones, son necesarios, en muchos casos deseables. Lo que tenemos que tener es un proceso formal para manejar los cambios, para asegurarnos que los cambios sean ordenados y no desordenados. Los cambios desordenados son causas importantes de fracaso en los proyectos. Bueno, otro es plazos poco realistas. Muchos, por no decir todos los que escuchan este webinar, van a reconocer que frecuentemente, por no decir siempre, en sus proyectos se plantean al comienzo del proyecto plazos poco realistas, plazos que saben que no van a ser cumplidos. Eso al comienzo del proyecto. Si al comienzo del proyecto creemos que los plazos no van a ser cumplidos, podemos imaginar cómo va a terminar el proyecto. Falta de procesos objetivos y formales para la aceptación de los entregables. Objetivo quiere decir que no es subjetivo, que está claro si un entregable que se le entrega al cliente es correcto o no, de modo de que se aceptará o se rechazará, pero no nos peleamos, porque estamos de acuerdo que se cumplieron con los objetivos o que no se cumplieron. Ese es típicamente un problema grave en los proyectos de desarrollo de software. Es una de las principales causas de fracaso en los proyectos de desarrollo de software. Bueno, y como siempre, por supuesto, falta de experiencia del equipo. La falta de experiencia siempre es un problema. Falta del soporte ejecutivo. Los ejecutivos deberían apoyar al gerente de proyecto en aquellas cosas en donde el gerente de proyecto tiene problemas que no los puede solucionar él, ahí los tiene que solucionar el ejecutivo. Y si el ejecutivo no asume su rol, vamos a tener problemas. Bueno, y ahora que sabemos cuáles son las causas de problemas en los proyectos, vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esas causas. Bueno, este es el resumen de los
las causas de los problemas o de fracaso de los proyectos. Requerimientos incompletos poco claros, falta de experiencia, falta de soporte, falta de educación en roles y responsabilidades, ¿sí? La confusión en, en los roles que tiene cada uno en el proyecto causa problemas, falta de recursos calificados, no tenemos la gente que necesitamos, entonces ponemos el que tenemos, pero no el que necesitamos. Falta de autoridad o experiencia para implementar los procedimientos, falta de herramientas para manejar los proyectos. Con mucha frecuencia vemos que proyectos de bastante envergadura se, se manejan con apoyo de un Excel y, y no con herramientas más específicas para gestión de proyectos.